Oigan ustedes, hace unas semanas dimos a conocer aquí en exclusiva, de primera mano, que Iván Aguilera, heredero único, universal y además hijo de Juan Gabriel, pues había recibido una demanda por parte de un abogado de nombre Juan Rodríguez Alanís. Bueno, hasta ese momento no había pronunciado o no había promovido una demanda el licenciado Guillermo Pous. Resulta que ya Guillermo Pous presentó un apercibimiento en contra del heredero universal. Por ello lo saludamos de primera mano. Licenciado Guillermo Pous, gracias por tomarnos esta entrevista y preguntarle, en efecto, usted por fin ya está actuando legalmente en contra de quien no le ha pagado hace años, creo, ¿no? Hola, Dis, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, yo ya inicié acciones en contra de Iván Aguilera, propiamente de él, como albacea y heredero universal de la sucesión de su padre, don Alberto Aguilera Valadez, por haber actuado como albacea de la misma durante 6 años y haberse negado a realizar el pago. 6 años. Sé que usted no ha querido hablar de cantidades, pero sí le quiero preguntar sobre esta negativa de esta persona, ya que pues usted manejó no solamente sus temas personales, sino sus temas íntimos, legales. Bueno, no es que yo manejara sus temas íntimos, simplemente le solucioné una serie de asuntos que se fueron dando a lo largo de estos 6 años, de familiares, personales, sentimentales, profesionales, tanto de él como de su esposa, de su padre, de otros miembros de su familia. Abogado Guillermo Pous, de este lado le saluda Erika, y yo quería preguntarle si alguna vez recibió alguna razón de, o sea, tenía, evidentemente no de que no le iba a pagar, pero como de querer terminar las cosas o llevarlas por otro lado, o sea, no, es como no entiendo por qué hizo así las cosas. Erika, buenas tardes. Mire, inicialmente empezamos a negociar, aceptó expresamente por escrito frente al notario cuál era el adeudo que existía, cuáles eran los conceptos, cómo se había llegado a esa cifra. 2 días antes de que tuviera que hacer el pago y firmáramos el convenio, se echó para atrás. Después fue que me removió como albacea, empezó este estilo y afloje, esta negociación, cambió de abogados, empiezo a negociar con el nuevo abogado, una persona de primera clase, simplemente él hacía lo que le pedía a su cliente, no lo puede obligar y al final, cuando no se llega a ningún acuerdo, después de hacerme perder tanto tiempo, la decisión es iniciar acciones. Claro, abogado, lo saluda Eduardo Carrillo, esperando se encuentre bien. Y mi pregunta es, también sabemos que está en representación, el día de hoy se da a conocer que está en representación del señor Eduardo Magallanes, para que no se pueda utilizar su nombre en una bioserie que se va a lanzar en Netflix por parte de la productora Mezcla. ¿Cómo es que se logra esto y el impacto que tiene el nombre del señor Eduardo Magallanes, evidentemente, en la carrera de Juan Gabriel? El maestro Magallanes es una persona importantísima en la vida personal y profesional de don Alberto, es decir, es quien le dio la primera oportunidad musical, su primer contrato, es quien lanza a don Alberto como Juan Gabriel. Es la única persona que ha escrito una biografía autorizada, es quien participó en la bioserie de don Alberto, quien produjo varios arreglos y quien incluso produjo el último disco que se puso a disposición cuando don Alberto estaba en vida, el de Vestido de Etiqueta. La manera y el tratamiento que le pretenden dar, la manera que pretenden abusar de la gentileza del maestro Magallanes, la forma en la que quieren dejarlo hacer ver para poder tratar de hacer lucir a otras personas no es la adecuada, no es por la categoría de persona la que merece. No estuvo de acuerdo, platicamos, me pidió que lo representara y es que notifiqué tanto a la productora, a la plataforma y a los productores ejecutivos. Oiga, licenciado, buenas tardes, le mando un respetuoso abrazo. Es que la vida de Juan Gabriel y el éxito del señor Juan Gabriel no se podría entender sin la presencia del maestro Magallanes. Yo le preguntaría, ¿usted se ha enterado de otras figuras, estrellas vivas o ya fallecidas que estén en desacuerdo en aparecer en esa bioserie de Juan Gabriel? Hola, Gustavo Adolfo. Sí, son diferentes personas, aún no me han autorizado hablar de este tema, pero es más de una, es decir, son tantas las personas que se encuentran en desacuerdo y especialmente por ser Iván quien se encuentra encabezando este proyecto y la manera en la que pretende desarrollarlo, que quieren estar ajenos por completo al mismo y además impedir el uso de su imagen o iniciar acciones en contra del proyecto. Oiga, y van como cuántas, más o menos, digo, a lo mejor, no sé, estoy yo en un error, como cuántas bioseries ha hecho en su vida, o cuántos cortometrajes, películas, o...
No ha participado en ninguna, simplemente estuvo medianamente involucrado porque por la época le correspondió la bioserie de Don Alberto, pero no fue él ni siquiera en calidad de productor ejecutivo, y fuera de ello no tiene nada más, es decir, participó, si así le podemos llamar, en esta obra circense musical que lamentablemente por Don Alberto no tuvo éxito. Otro proyecto que lanzó fue lo del avión, que tampoco tuvo gran auge. Y pues desafortunadamente el lanzamiento de los 2 últimos discos de Don Alberto, estos discos póstumos que también pasaron sin pena ni gloria. Oiga, y también hubo un proyecto de un holograma, ¿no? El holograma se hizo en el 2018, en el 2017, cuando se produce el concierto en honor a Don Alberto, este concierto póstumo, en donde en 3 piezas musicales se utilizó un holograma de Juan Gabriel. Claro, perfecto. Ahora, abogado, cuando se le hace esta advertencia o este apercibimiento a las personas para que no puedan usar el nombre del señor Eduardo Magallanes y que es tan importante dentro de la trayectoria del señor Juan Gabriel, que en paz descanse, si no se hace caso, ¿a qué se someten ellos? ¿A una multa? ¿A un proceso que podría ir a cárcel? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si no hacen caso a esta advertencia? No es explícitamente el nombre, es decir, la imagen conforma mucho más allá algo que el nombre, es la imagen, la representación gráfica, cualquier dato que permita la identificación de esa persona, aunque no mencionen el nombre, cualquier referencia que pudiera haber y que tuviera la trascendencia en la vida de esta persona. Ustedes imagínense en una trayectoria de por lo menos 45 años, me parece, que tuvo Juan Gabriel, interpretada por Don Alberto, en donde no puede existir aquella persona que le dio vida musical, profesional, que lo acompañó hasta el último día, y que pretendan simplemente mencionarlo con un nombre distinto. Es evidente que van a explotar su imagen. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Existen consecuencias administrativas y civiles, y todas al final acaban convirtiéndose en una cuantificación económica derivada de los propios ingresos que pueda tener la explotación de este proyecto. Claro, abogado, justamente hablando de las obligaciones civiles, las obligaciones económicas, el hecho de que el señor Iván Aguilera sea heredero único y universal, ya sea él mismito, autoproclamado, ¿no significa que tenga que cumplir con obligaciones como pagarle a usted? O sea, usted presenta un apercibimiento. ¿Qué va a suceder después de esto? Después de una demanda viene todo el procedimiento judicial en donde se tiene que determinar que efectivamente existe la deuda, se hace la cuantificación derivada de un inventario que él ya recibió, de un inventario que él ya sabe cómo fue cuantificado, de avalúos que recibió, que se hicieron ante corredor público y que están incluidos en la adjudicación, de contratos que logré que se firmaran, en donde si alguien le conoce las entrañas a esta sucesión, en cuanto a lo bueno, malo y muy malo soy yo, no hay manera que pueda negarse, simplemente y desafortunadamente va a ser cuestión de tiempo. Abogado, yo quería preguntarle en otros temas si ha avanzado con respecto a los Temerarios, porque entiendo había alguien que estaba haciendo una gira, un ex integrante, con el nombre, cosa que no puede hacer. El señor Carlos Ábrego utiliza el mote del Temerario Menor cuando simplemente formó parte de la agrupación en un papel de músico contratado. No puede ostentarse con una marca registrada, con una reserva, y al haber incumplido el acuerdo de no utilizarlo es que se inician acciones en contra de él. Y ya él está notificado, ya no lo va a poder hacer, o sea, ¿en qué va el caso, digamos? Él está consciente, sabe y se ha personado en los procedimientos. Okay. Desconozco por qué reincide en esta actitud, pero bueno, tendrá que responder. Oiga, abogado, nomás para acabar el tema de Juan Gabriel, más o menos cuántas propiedades Guillermo Pous recuperó de que estaban perdidas, extraviadas, así en el limbo, flotando en el aire. Véngase para acá, para acá. Si ya todo el mundo tenía miedo, ahí viene Pous, no, guarda las escrituras. ¿Cuántas recuperó usted de Juan Gabriel? Mire, no es correcto que le dé el número, pero Iván no tenía idea de lo que existía, la manera en la que se recuperaron. Incluso unas de ellas se lograron vender, otras se regularizaron y muchas más continúan todavía en el inventario que le pertenecen. Es decir, ni siquiera tenía idea de lo que tenía su padre. Afortunadamente todo eso se pudo arreglar y hoy puede disponer plenamente de ello. Pues qué bueno que puede disponer, pero usted no puede disponer de nada de lo que le debe. Oiga, Iván Aguilera, usted que lo conoce, porque nosotros no lo conocemos, ¿por qué no habla? Bueno, él es una persona de negocios. La realidad es que por eso nunca estuvo inmiscuido en la parte del entretenimiento y el espectáculo. Él tenía un perfil absolutamente empresarial. Esa es la razón. Es decir, su perfil siempre fue detrás del escenario.
Pues, oiga, y sí tiene él idea de la importancia que tenía para un pueblo como el mexicano. Digo, porque el señor vive en Miami, incluso su primer idioma es el inglés, pero sí sabía de la importancia que era para el pueblo de México la música del señor Juan Gabriel. La respuesta sería una apreciación personal y me parece que sería injusta, incorrecta y tendría que ser muy mesurada si la diera. Mejor eso se la platico a usted en corto. Está bien. Abogado, le mando un cariñoso abrazo. Gracias siempre. Buenas tardes, mandamos. gracias.